Hola, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Comienza TVU Noticias este día lunes con agradable temperatura otoñal acá en la región del Biobío. Atentos a varios frentes con parte de nuestro equipo renovado, también parte de nuestras medidas de prevención ante el coronavirus que sigue afectando a nuestro país. Hoy es día lunes, día de informe nacional de la pandemia. Eso va a ocurrir cerca de las 13 horas, probablemente. A esa hora vamos a tener la alocución del ministro París y compañía y bueno, luego de aquello, minutos después, vamos a tener el panorama en la región del Biobío con los nuevos casos de COVID-19 acá en nuestra zona. Una zona todavía muy pero muy complicada, con el aumento sostenido de los casos, con cerca de 800 casos diarios, la verdad, principalmente del jueves al sábado. Es una cifra todavía muy alta y veremos cómo se da la situación el día de hoy, donde también se habla de un cambio de estrategia, un aumento en las camas UCI, en las camas UTI, para descongestionar también los centros de atención de salud, los hospitales, en fin, principalmente. Y también mientras sigue avanzando la campaña de vacunación masiva que pretende lograr la inmunidad de rebaño, más allá de que algunos expertos marcan la duda de si vamos a poder llegar a esta inmunidad de rebaño. En algunas entrevistas el propio exministro de la Salud, Jaime Mañalich, ha deslizado su preocupación en torno a eso, que es el objetivo de la autoridad sanitaria actual, de lograr que más de 10 millones de chilenos estén vacunados y que en el mes de junio logremos esta inmunidad de rebaño con la mayoría de nuestros compatriotas vacunados y protegidos ante un cuadro grave de COVID. Se supone que la vacuna ayuda para evitar que una persona que tenga el virus llegue a una cama crítica, a utilizar un ventilador mecánico, que desarrolle cuadros leves pero sin gravedad, y si aquello se produce masivamente, eso va a descongestionar los centros hospitalarios. Vamos a ir a terreno en cualquier momento, tenemos a nuestros equipos desplegados en varios frentes noticiosos. Por ahora revisamos la encuesta del Twitter de TVU Noticias, como siempre a diario. Colocamos una pregunta en el Twitter para que nuestros seguidores participen y opinen. Y esta tiene que ver justamente con el tema de el coronavirus, del COVID-19. Dice encuesta TVU Noticias: ¿cómo podríamos bajar los casos de COVID-19 en el país? Vacunando más, dice el 23,5%. Endureciendo cuarentena, dice el 38,2%. Hay que cambiar el plan paso a paso, asegura el 38,2%. Miren, están empatadas, están de esa manera la segunda y tercera opción. Con un 38,2%, la gente opina que para bajar los casos hay que endurecer la cuarentena, y un porcentaje idéntico va por la tercera opción de nuestra encuesta, de que hay que cambiar el plan paso a paso. Está la encuesta hace algunos minutos, ya tenemos 68 votos. Siga opinando, vamos a revisar la encuesta más adelante. Hoy en Puntos de Vista también vamos a hablar de la situación sanitaria de la región del Biobío, inmersa en el momento que se dice es el más complejo de la pandemia en nuestro país, y de cara también a lo que van a ser las elecciones postergadas a mitad del mes de mayo. Vamos a revisar parte de los medios UDEC. Ahora estamos en vivo y en directo. Recuerde que puede sumarse a la transmisión en el Facebook Live. ¿Ya? Nos vamos a quedar con noticias.udec.cl. Este es el medio institucional de la Universidad de Concepción. Siempre importante revisar las noticias que comunica a la comunidad universitaria nuestra universidad. Y esta es muy relevante, se ha comentado bastante. UOM y la UDEC firman alianza estratégica para promover un ecosistema con tecnología 5G. Este es un convenio de colaboración entre la operadora y la universidad, que viene a reafirmar el compromiso en el desarrollo de proyectos e iniciativas de investigación, innovación y también de emprendimiento bajo la tecnología 5G. ¿Ya? Además, implica la creación del primer campus 5G del sur del país. OTL UDEC comparte el camino de la transferencia tecnológica con la guía del inventor.
Informe sobre cabildos contó con participación de HIT y Foro Constituyente UDEC. Universidad de Concepción y el Ejército inician colaboración para desarrollar vacuna contra el SARS-CoV-2 y comienza ciclo de webinars, conversaciones constituyentes en el Campanil. Qué importante eso, pinchemos esa noticia a ver si podemos leer un poquito más. Esto trae noticias.udec.cl, ¿eh? Ahí está la gráfica respectiva. Vamos a bajar. Dice, tal como lo desarrolló durante 2020, la red Alumni UDEC ofrecerá nuevamente un ciclo de webinars que tratarán temas contingentes, ahora con especial foco en el proceso que creará una nueva carta fundamental para el país, por lo que el trabajo será en conjunto con la iniciativa Foro Constituyente UDEC. Participación ciudadana en la elección de convencionales constituyentes es el primer webinar que dará inicio al ciclo Conversaciones Constituyentes en el Campanil, de Red Alumni UDEC y Foro Constituyente, actividad que se desarrollará el próximo miércoles 14 de abril, desde las 18 horas a través de la plataforma Zoom. Este es el primero de una serie de webinars que durante todo el año abordarán temas de interés asociados al proceso constituyente que vivirá el país. La idea es continuar el camino trazado el 2020 con el ciclo Conversaciones en el Campanil, que contó con 18 seminarios, 66 panelistas y una audiencia de más de 3.600 personas en Chile y el extranjero. Ahí está parte de la noticia que se refiere a estos webinars con el tema constituyente, que se nos viene a pasos agigantados, más allá de la postergación de las elecciones. Es parte de lo que trae noticias.udec.cl. Ahí también hay columnas de opinión, en fin, y el nombre ahí también de los destacados profesionales que van a participar de esta jornada. Por ejemplo, el miércoles 14 a las 18 horas. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí la revisión de noticias.udec.cl, reiterando que ahí están las principales informaciones que la Universidad de Concepción quiere comunicar a la comunidad universitaria dentro de la UDEC y también hacia la comunidad foránea. Vamos a terreno, ¿le parece? Vamos con Natalie Villalobos, quien está en la comuna de Talcahuano. Ya la vemos ahí, Natalie. No sé si es el final de una historia y no sé si es un final triste o feliz, pero hemos seguido esta noticia con detención, con detalle, este árbol que finalmente fue sacado de una de las calles del sector Higueras de Talcahuano. Natalie, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, Francisco, ¿cómo estás? Sí, claro, una historia que se tomó en las redes sociales, también las pantallas de TVU, luego de que se viralizara, ¿no?, la historia de Margarita Castro, quien llega precisamente hasta este lugar. A mi espalda antiguamente se encontraba este árbol con más de 80 años, bastante significativo, un árbol de alcornoque. Ella llega precisamente hasta este lugar para sacarse una última fotografía y de cierto modo entregar un mensaje, ¿no?, de que no talaran este árbol bastante histórico, bastante significativo para ella y también para los vecinos de este sector. ¿Por qué se quería talar? Recordemos que, y como ya ven en las imágenes de Pablo Rebolledo, se está haciendo un trabajo en este lugar para poder pavimentar las calles. Se trata de un proyecto bastante ansiado por los vecinos que esperaban también por muchos años de que esto se pudiera concretar, por lo que significa también tener las calles, ¿no?, en estas condiciones. Esto ya se concreta. Habían iniciado las obras por parte del Servio y ocurre entonces lo que ya sabemos, que se termina viralizando con esta abuelita, Margarita Castro, de 89 años, llegando entonces hasta este árbol, se toma una fotografía y de allí comienza prácticamente una lucha, una carrera por salvar este árbol, algo que tiene pronta respuesta por parte también del municipio, que llega hasta el lugar para conversar con los vecinos, para conversar con Margarita y finalmente entregar una solución. En primera instancia habían dos caminos que tenía que ver con la modificación del proyecto y la segunda de ellas era retirar este árbol para ser ya trasplantado, ¿no?, en otro lugar. Finalmente sucede la segunda opción
Llegan entonces hasta el lugar distintos representantes del municipio, pero también de la empresa Dutzman Chile, quien es finalmente la que se encarga de hacer todo este proceso, todo este trasplante para poder llevarlo hasta el vivero municipal de Talcahuano. Hay ya reacciones de también cómo ellos se enteran. Perdón, hay reacciones también, ¿no?, de cómo se van enterando sobre esta situación, y los invito a que escuchemos ya de manera inmediata parte de la declaración entregada por Tomás Longueira, quien es el gerente general de Dutzman Chile, quien explica también la responsabilidad que ellos asumen para rescatar este tipo de árboles. Pasamos a escuchar. De la inquietud de la señora Margarita de que no botaran este alcornoque, tiene alrededor de 80 años, y nosotros precisamente creamos esta empresa con ese objetivo. Dutzman Chile se dedica al rescate de árboles y nuestra idea es proteger el patrimonio arbóreo que hay. Claro, patrimonio arbóreo que hay precisamente en este lugar, también en muchos rincones de nuestra región. Producto de esta historia se fueron también viralizando, bien digo, otros lugares en donde sí se está llevando, se está sacando adelante otro tipo de proyectos, pero también se quiere entonces cuidar aquellos árboles que en su momento quizás fueron plantados por abuelitos, por los mismos vecinos del sector para hermosear también su barrio. Ahora, Francisco, yo me imagino que te estarás preguntando qué fue lo que dijo Margarita Castro, quien es sin duda la protagonista de esta historia, buscada por la gran mayoría de los medios de comunicación, y te invito ya entonces a que revisemos parte también de su declaración. Y le doy las gracias a la empresa, que se portó muy bien, en tanto supo, vino para acá. Y ahora le doy las gracias a todas las personas que me apoyaron y a todas mis amistades, mis hijos y a toda la gente. Muchas gracias por haberme apoyado. Y cuiden mucho los árboles, que no los hagan daño, porque ellos los purifican el aire. Y esta es mi historia y muchas gracias. Claro, ahí teníamos parte entonces del testimonio de Margarita, quien entonces se convirtió también en una luchadora por finalmente conseguir que este árbol se mantuviera. Pero claro, de ahí derivan muchas interrogantes, es decir, ¿qué pasa? ¿Va a sobrevivir? ¿No va a sobrevivir este tipo de árbol, que además es muy poco inusual tenerlo acá en nuestro país? Sabemos que no es de acá, es de Alcornoque, por lo que entonces hay que también darle un tratamiento bastante específico, bastante especial, y sobre esto también se refirió Tomás Longueira, que ya yo lo había presentado y es el gerente general de Dutzman Chile. Pasemos entonces a conocer qué es lo que se viene ahora y cómo van a ser los cuidados que va a tener que enfrentar este arbolito. Primero es podar el árbol, buscando que el árbol baje su requerimiento energético y en el fondo aproveche su energía para soportar el estrés del trasplante. En segundo lugar, hacemos una hidratación de toda la base de las raíces, también con el objetivo de mantener la tensión de la savia y que el árbol se mantenga firme para el trasplante. Y por último, hacemos un abono foliar a las hojas con productos especiales que buscan mantener la hidratación de las hojas, y con eso, en el fondo, el árbol, nosotros decimos que cada vez que nosotros metemos las palas en la tierra, se nos va un árbol a la UTI, y de ahí este paciente crítico tiene que recibir todos los cuidados para que el trasplante sea exitoso. Después viene la extracción, y después de la extracción viene un cuidado que idealmente es permanente en el fondo, mucho concentración y responsabilidad en el riego, enraizante, fertilizante, y ahí también varía un poquito por especie, podas de formación y diversos cuidados que requiere el árbol, con el objetivo de que quede lo mejor posible. Claro, ahí teníamos entonces parte de la gran lista de cuidados que se requieren de aquí en adelante, todo un proceso, pero que ya está en manos, efectivamente, al menos de esta empresa que se dedica a la recuperación de este patrimonio arbóreo, como ahí lo escuchábamos. Lo cierto, Francisco, que en su minuto también hubo divisiones acá en el sector, porque algunos no querían que se paralizara este proyecto de pavimentación producto de este árbol. Sin embargo, esto finalmente no ocurre. El proyecto continúa.
en ejecución. Vemos que efectivamente se están desarrollando las labores en este lugar, las empresas correspondientes, y que sabemos es un proyecto que pertenece a recuperar nuestros barrios, y es precisamente entonces lo que sigue en pie. Y por otro lado, entonces, ya este árbol que ha sido trasplantado y que ha sido, cierto, trasplantado de forma exitosa. Sí, ahí estamos viendo la imagen en vivo, ¿cierto? En este momento vemos que todavía se observa una maquinaria presente, pero a ver, esto tiene muchas aristas. Los vecinos estaban preocupados porque el árbol no muriera. Se entendía que tenía que salir de ahí, ahora va un vivero. La confianza y la fe de las personas es que en ese vivero municipal se cuide este árbol ya que llevaba ahí décadas en calle Elton del sector Higueras, pero hay un proyecto de pavimentación importante y estuvimos ahí el día sábado en la noche. Cuando pasó esto tuve la oportunidad de acudir ahí a reportear y claro, los vecinos, si bien estaban muy preocupados por el futuro del árbol, también eran conscientes, Natalie, de que este es un proyecto de pavimentación que ellos esperaban por décadas, ya porque ellos ahí estaban con una especie de plazoleta que impedía incluso que los vehículos se estacionaran. Entonces esa plazoleta antigua del sector ya molestaba y ellos querían evidentemente mejorar el entorno para tener una mayor calidad de vida, y aparece este caso del árbol que puso en la palestra la abuelita. Bueno, acá se llega a una solución intermedia, Natalie, se va a cuidar el árbol, pero de todas maneras tuvo que salir de allí. Exacto, exacto. Y además, Francisco, los vecinos también señalaban que estaban teniendo problemas respecto a la seguridad, puesto que tenían que dejar sus vehículos lejos de sus viviendas, y esto había aumentado incluso la cantidad de robos. Así que claro, esta pavimentación que se va a ejecutar acá viene también a darle una nueva cara a este sector. Como tú ya bien lo señalabas, un proyecto bastante anhelado de años por estos vecinos, así que por lo menos este proyecto continúa, va a llegar la solución, y además ya entonces el árbol también permanece ya trasplantado. El mensaje, la moraleja que uno puede sacar de esto, Natalie, yo creo que tú vas a coincidir, es que en estos tiempos que estamos viviendo siempre es importante escuchar a la comunidad, escuchar a los vecinos. Ya no estamos en esos tiempos donde todo se ordenaba unilateralmente por un municipio, por un ente de gobierno, qué sé yo, sino que acá la participación ciudadana es importante. Evidentemente que acá hay participación ciudadana en ese proyecto de pavimentación, pero también había que escuchar a esa abuelita, había que escuchar la historia de ese árbol para que no hubiese sido talado de por sí, muerto el árbol, sino que hay que brindarle atención. Un vecino me mostraba una foto donde, no sé si era en Europa o en Estados Unidos, había un proyecto de una calle, una especie de camino, Natalie, y fíjate que había un árbol al medio. Y él me decía, mira, esto pasa en otros países más desarrollados, qué sé yo, con otra cultura. El árbol no se corta, sino que el camino se abre y luego se une. Es decir, el árbol sigue allí. Hay que anotar eso también. Siempre hay una posibilidad de solución. A lo mejor no en este pasaje, que era muy estrecho, pero sí, por un lado, escuchar a los vecinos y por otro, cuidar la flora y la fauna. Todo lo que sea nuestro entorno. Sí, claro, ese yo creo que es el mensaje y la lección que nos ha dado sin duda Margarita Castro, de cuidar nuestro entorno, aquellos recursos que muchas veces siguen siendo explotados, y precisamente es eso lo que tenemos que cuidar. El desarrollo también, el progreso también puede ir en el mismo camino del cuidado de nuestro medio ambiente. Nunca el pasaje Elton había tenido tantos medios de comunicación y tantos medios golpeando a la puerta de la casa de la abuelita, que no creo que no vive ahí exactamente, pero sí cerquita. Ya, ahora andan vecinos por ahí, Natalia, ¿o no? ¿O están en sus casas? Bueno, estamos en cuarentena, poco. Tampoco pueden andar afuera. Sí. No, la verdad es que lo que se ve y el movimiento que hay acá es precisamente de los trabajadores que están a cargo de este proyecto, pero vecinos, absolutamente nada, como tú ves en las imágenes de Pablo, no han salido tampoco, así que solo los trabajadores. Sí, y estamos viendo nuevamente la imagen de lo que fue la intervención que hubo en la noche. Bueno, tarde-noche, luego se oscureció, pero llevaban horas ahí las autoridades, el personal de esta empresa, ahí con el tractor, qué sé yo, la máquina retroexcavadora, tratando de sacar este
este árbol ya que no es común en Chile, como decía Natalie, que hay que protegerlo, que llevaba décadas en ese pasaje del sector Higueras y harta gente mirando, harta gente grabando lo que fue la intervención municipal. Acá el municipio no quiso más polémica, andaba el alcalde también por ahí, se le vio y se da esta solución consensuada. Ahora, lo que sí hay que cerciorarse, Natalie, es de que de verdad el árbol sea protegido ahí en el vivero, porque esa era un poquito la duda también que tenían los vecinos, que temían que quizás esto quedara en el olvido. Sí, claro, pero ya está la intervención de esta empresa que llega hasta este lugar que es Dutchman Chile, que se dedica precisamente a eso. Así que claro, hay que confiar, hay que esperar a ver cómo también se va dando el cuidado entonces de este tipo de árbol en particular, que por sus características requiere también de cuidados bastante específicos. Muy bien, Natalie Villalobos, en vivo desde Higueras, Talcahuano, muchas gracias. Bueno, Francisco, que estés muy bien, nos vemos. Ahí estaba nuestro primer despacho en vivo y en directo. Algunas opiniones de la gente en el Facebook Live. ¿Eh? La gente hoy día se muestra, nunca están conforme, toman decisiones y después alegan. Ayer cuando yo iba saliendo al trabajo, dice Sara Escobar, vi buses llenos, por ejemplo, de la línea Las Galaxias. Ya, ¿dónde está el COVID? Dice acá Sara, si las micros están llenas. De Concepción a Chihuayante también. Buen día, me encanta que informen de la región del Biobío, los veo todos los días, dice Gelita, un saludo para ella. Otra vez el árbol, dice Elena Acuña, sí. Es que hay que informar de esto, Elena, si son noticias importantes también. No todo en la pandemia y estas cosas interesan a la comunidad, por lo tanto hay que seguir los temas, no se agotan en un día en particular. Vamos a la situación sanitaria que vive la región y el país. Estamos con Fernanda Vega por Zoom para comentar varios temas que tienen que ver con la pandemia. Feña, ¿cómo te va? Buen día. Hola Francisco, buenos días. Claro, vamos a hacer un repaso por la situación de la crisis sanitaria en general, principalmente, Francisco, en el tema de las camas críticas, de las vacunas y también qué es lo que está pasando con los funcionarios de la salud. Sabemos todo el trabajo que han desarrollado en más de un año de esta emergencia sanitaria que tan afectados nos tiene todavía. ¿Te parece que partamos por los anuncios que se entregaron por parte del subsecretario de redes asistenciales este fin de semana, bien digo, en lo que respecta al aumento de las camas críticas? Un recurso que sabemos es una de las piedras de topes para generar una mayor contención de la emergencia sanitaria en nuestra zona. Por ejemplo, nos hemos visto bastante afectados en ese tema, llegando incluso a tener solamente 2 camas disponibles en algunos días. Se espera entonces para un corto plazo, es decir, para los próximos días, llegar a 4.300 camas críticas a nivel nacional. Un aumento que iría entonces de los 4.123 que hay actualmente a 4.300 y a un mediano plazo llegar a 4.500 camas críticas para el territorio completo a nivel nacional entonces. Sí, ahora uno se pregunta cómo lo van a lograr. Evidentemente dieron algunos lineamientos, Fernanda, pero acá hay un trabajo a full para reconvertir camas, ir acomodando instalaciones. Se dice que incluso los box de emergencia servirían para tener camas UCI. Se está volcando todo a tener más camas. Se han suspendido operaciones, claro, otro tipo de atenciones. Eso puede generar otro problema también, Fernanda, pero el objetivo es no llegar a las 0 camas y a tener que estar en ese dilema de la última cama. Pero sabemos que todos los recursos han vuelto entonces a la emergencia sanitaria a poder recibir evidentemente pacientes con COVID-19, dejando a un lado tal vez otras patologías que sabemos la deuda en salud en nuestro país es bastante compleja. Entonces, ¿qué repercusiones va a tener en otras áreas de la salud? Es lo que vamos a tener que estar analizando en un tiempo más. Ojalá que no sea tan crítica y que no se vea empeorado de cómo ya estaba. En relación a cómo va a ir esta reconversión de camas o cómo va a ir en aumento esta cantidad que es bastante considerable también a nivel nacional y justamente también en la región del Biobío, es lo que queremos saber por parte de las autoridades. Evidentemente nosotros ya nos contactamos con el encargado de redes asistenciales acá en nuestra zona, que es también el director del Servicio de Salud de Talcahuano, quien nos indicaba, eso sí, Francisco, que
ya existe un trabajo previo al aumento directo de las camas en la región del Biobío, la reconversión de espacios para poder recibir evidentemente a más pacientes. Entonces sería en la misma línea de lo que ya se ha estado trabajando. ¿Cuál podría ser el aumento directo en nuestra zona? Eso todavía no lo tenemos, es decir, Sí. en cantidades, en porcentajes, en números de camas nuevas para nuestra zona. El porcentaje de disponibilidad de camas UCI se ha movido en los últimos días entre un 4% hasta un 6, un 7%. En algún momento se llegó a tener un 2% de disponibilidad. Ya evidentemente eso es preocupante. Se ha producido una demanda muy alta en las últimas horas, según ha dicho el Ministerio de Salud, de camas también. Ya los casos siguen aumentando y veremos cómo se traduce ese anuncio en la región. También se sigue avanzando en la estrategia de vacunación, Fernanda, donde están puestas todas las esperanzas para amortiguar en algo los efectos del COVID en Chile. Exactamente, no podemos desconocer que el proceso de vacuna en nuestro país ha sido bastante rápido. Ya se ha llegado a vacunar a 7.369.321 personas con la primera dosis. En lo que respecta a la segunda, ya hay más de 4 millones también con su segunda dosis. Esto en cuanto a qué vacuna ha sido suministrada a la población, son más de 10 millones con Sinovac y casi 1,5 millones de personas con la vacuna Pfizer. Hoy también es bastante relevante indicar que llegaron 200.000 nuevas dosis de vacunas Pfizer-BioNTech. Así que evidentemente esto viene a ayudar a que continúe todo este proceso de vacunación en nuestro país. Y en lo que respecta al resumen de vacunas en la región del Biobío, fíjate que desde la Seremia de Salud nos hicieron llegar los datos. En primera dosis hay 679.779 personas vacunadas, y en lo que respecta a la segunda dosis, 440.588, tanto en Sinovac como Pfizer. Se ha llegado a un 83% de adultos mayores que superan los 60 años, entonces, que ya han recibido su primera vacuna, y más del 76% de este mismo grupo, que es de los grupos objetivos, evidentemente, con la segunda dosis. La idea es que se pueda superar evidentemente el 80%. Sabemos que de repente queda un número de rezagados, principalmente de adultos mayores, que todavía, Francisco, tienen la posibilidad de acercarse a los diferentes centros de salud, a los gimnasios, por ejemplo, al estadio, a otros gimnasios que se han dispuesto en nuestra zona para que se les pueda suministrar la vacuna del COVID-19. Sí, se ha hablado harto de las vacunas. Esto no es algo permanente, algo que sí o sí vamos a tener Pfizer y Sinovac, no. Se habla de la vacuna Casino, que esa es de una dosis que llegaría a Chile. También está en carpeta el uso de la AstraZeneca, ya. Y bueno, justo hablando de las vacunas, viene una información que vino de China, donde se encendieron las alarmas por la declaración de George Fugao del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que había puesto en duda la eficacia de la vacuna Sinovac, de la vacuna china para el coronavirus, pero bueno, se ha salido a responder. Bueno, después el personero corrigió, dijo que no se había malinterpretado su palabra, y bueno, acá en Chile se defiende harto la vacuna Coronavac, ¿cierto? La Sinovac, que previene muertes, que es segura y genera anticuerpos. Pero, ¿qué quiero decir con esto, Fernanda? Que esto está en plena marcha. Evidentemente la ciencia, la medicina están luchando contra un virus que no ha muerto, que está ahí latente, afectando al mundo entero. Por lo tanto, todos los días vamos conociendo cosas de las vacunas. No se descarta que a futuro venga una tercera dosis de vacuna también, o que tengamos que vacunarnos todos los años, como para la influenza. Por lo tanto, hay que llamar a que la gente tenga calma, Fernanda, que las cosas se están haciendo bien, pero que acá no hay una receta mágica. Esto está en pleno proceso, el mundo en el combate al virus. Esto no ha pasado por ningún motivo.
No, exactamente. Hay mucha incertidumbre todavía qué es lo que puede ocurrir con esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, principalmente cuánto va a durar. Y yo creo que por eso también se sigue trabajando en otras vacunas. Acá ya lo informábamos la semana pasada, Francisco, la Universidad de Concepción también está trabajando en una vacuna contra el COVID-19 junto al Ejército de Chile y en diferentes puntos del mundo. Se sigue trabajando en diferentes formas de poder atacar, evidentemente, este virus que tan afectados nos tiene. Y, obvio, tú ya lo decías, no nos podemos quedar solamente con la vacuna. Sabemos que tenemos que seguir cuidándonos para evitar que se siga propagando el COVID-19 en nuestra zona, en la región del Biobío. Sobre todo llevamos bastantes semanas en una situación bastante compleja y sabemos que los casos no bajan. Fernanda, un minuto, tenemos que ir a la pausa. ¿Los gremios de la salud están advirtiendo movilizaciones? Exactamente, el día de ayer, Francisco, hicieron llegar un comunicado, no sé si tenemos tiempo de poder mostrar alguna de las... De lo que quisieron evidentemente decir en este comunicado, principalmente los funcionarios de la Confusam. Están bastante dolidos, ellos expresaron también su malestar principalmente con las autoridades y sienten que están luchando solos con esta emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que principalmente los funcionarios de la salud son quienes se han denominado como la primera línea. Durante esta jornada van a anunciar las próximas movilizaciones, no descartan una paralización, teniendo en cuenta que saben la situación sanitaria compleja que estamos viviendo, pero quieren hacer entender evidentemente a las autoridades que sin ellos y sin los recursos necesarios no se puede atacar el COVID-19 de la mejor forma. En puntos de vista vamos a tener una dirigente de la Confusam también para ampliar lo que tú nos estás contando. Gracias, Fernanda. Que esté muy bien, Francisco. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. En breve regresamos con TVU Noticias. Si compartes su espíritu, tenemos un plan para ti. Nuevo Plan Emprendedor Mundo Pacífico. Una conexión de fibra óptica directo a tu negocio, con velocidades de internet simétricas, desde 50 a 300 megas, telefonía con 600 minutos a móviles y un contact center exclusivo. Contrata ahora llamando al 600-9100-200 y dale velocidad a tu negocio. Mundo Pacífico, 23 años aportando a la inclusión digital del país. Visítanos en Maipú, 854, Concepción. Emprende con nosotros. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Con 34 minutos, hoy le contamos que vamos a ir hasta el mediodía, vamos hasta el mediodía con noticias.
Está haciendo noticia otra vez el municipio de Hualpén, pero lamentablemente con polémicas, como nos tiene acostumbrado este municipio. ¿Qué quiere que le diga? En el último tiempo, Javier Monsalves nos tiene detalles de otra polémica más, una bastante delicada, grave, que ya está en Contraloría, pero donde hay versiones distantes. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? Sí, tú lo mencionas bien. Cuando hablábamos de Hualpén, en los primeros años de la administración era generalmente peleas entre el Consejo Municipal, la recién asumida Catherine Torres. Lo cierto es que las relaciones nunca han sido buenas entre el Consejo Municipal y la alcaldía de la administración actual. Lo cierto es que finalmente esto llegó a la Contraloría en algunos instantes. Los concejales habían denunciado algunas irregularidades con una persona que es actualmente esposo de la alcaldesa. Finalmente la Contraloría emite un informe y detalla algunas irregularidades relacionadas precisamente con el esposo de Catherine Torres, el pago de algunas horas extras que no corresponderían, algunos pagos de unos supuestos viajes que habría realizado con algunos insumos o pagos del municipio. Entonces resurge esto porque ya lo había visto por lo menos hace casi 2 años este tema y lo que acusaban los concejales, Francisco. Sí, evidentemente es un conflicto más entre la alcaldesa con el Consejo Municipal, donde no hay buenas relaciones, donde se echan la culpa mutuamente. La alcaldesa, yo la entrevisté hace un tiempo, dijo que acá era el Consejo el que prácticamente hacía polémica por todo, son los concejales los que dicen algo totalmente opuesto, que es la alcaldesa la que tiene una forma de gobernar el municipio que no se condice con el respeto a la labor de los concejales y nada, yo creo que esto afecta mucho la imagen del municipio ya deteriorada desde el caso Rivera en adelante. Y los vecinos de Hualpén no quieren eso, sino que quieren que se trabaje de manera unida, mancomunada por el bien de la comuna. Ahora a las puertas también de estas elecciones de alcalde también, Javier. Sí, ha pasado 4 años muy rápido y lo cierto es que, claro, la ciudadanía es la que busca que el Consejo y la administración actual se lleven bien para poder llevar adelante los proyectos. Lo cierto es que hubo declaraciones de parte de la alcaldesa respecto a este informe de Contraloría. Escuchemos sus declaraciones, luego comentamos, Francisco. Carece de veracidad, que no se ha considerado ningún informe ni los medios de verificación que nosotros hemos presentado, que los cargos que se nos señalan son totalmente falsos, como por ejemplo que Mario Gutiérrez, que él es mi esposo actualmente, y que él había recibido una serie de beneficios por el hecho de tener esta condición. Segundo, que le había cancelado hora extraordinaria, totalmente falso. Nunca le he cancelado un peso a Mario Gutiérrez por horas extraordinarias. El informe de Contraloría, Francisco, señala y es rotundo al decir que sanciona la destitución frente a esta irregularidad, pero no de la alcaldesa, sino que de la figura que menciona la alcaldesa, que sería su esposo, y es quien sería la figura de la polémica. Y esto no es ahora, recientemente, como te digo, ya este tema lo había reporteado hace cerca de 1 año y medio o casi 2 años, Francisco. Sí, reiteremos, es un proceso disciplinario contra la alcaldesa de Hualpén, Catherine Torres, quien es independiente, pero que en algunos años fue militante del PPD. Ya se habla de irregularidades graves en el pago justamente de horas extras y conflictos de interés en el trabajo para el municipio de su marido, Mario Gutiérrez, quien es un personaje conocido en las huestes municipales de Hualpén, porque él estuvo involucrado en el caso Rivera. En el caso Rivera también Mario Gutiérrez ya tenía una condena, incluso en el marco de esa causa en el Bullado, caso Rivera hace años, pero que terminó finalmente con la salida del alcalde de ese entonces y una condena ahí por años de no ocupar cargos públicos, en fin. Pero todas las relaciones da la impresión de que están entrelazadas. Y hace tanto tiempo que surgió eso y todavía siguen habiendo problemas en el municipio de Hualpén. Los hubo con Marcelo Rivera, los hubo en el periodo de Fabiola Lagos,
ahora con Catherine Torres, Javier, y esto no para. Claro, y tú lo mencionas bien, el nombre de Mario Gutiérrez sonaba desde antes. Él fue condenado en el caso Rivera a 41 días de cárcel por el delito de fraude al fisco, entonces de ahí a que sonaba con anterioridad en el municipio la actual administración. Respecto a este informe, hubo más declaraciones de la alcaldesa. ¿Qué dijo? Escuchemos. Señala que como alcaldesa o como municipio hemos financiado un viaje que él tenía desde el punto de vista personal, un trabajo misionero de la iglesia donde tuvo que ir a Bolivia a ejercer una labor totalmente falso. Eso lo hizo con sus propios recursos, ya por sus propios medios, no con recursos municipales. Bueno, y para aquello, Hualpén, aparte de rechazar el informe, o la municipalidad de Hualpén, a través de un comunicado de prensa, dijo que interpondrán un recurso de reposición para esclarecer estos hechos, porque no están, por supuesto, de acuerdo con lo señalado por la Contraloría. Le consultamos a uno de los concejales, bueno, llamamos a varios concejales de la comuna de Hualpén, nos respondió Juan Cruz respecto a este informe de Contraloría. ¿Qué nos dice? Porque es uno de los actores que fue más crítico. Recuerdo bien cuando se hablaba de la administración de Catherine Torres y este vínculo con Mario Gutiérrez. Escuchamos sus declaraciones y luego comentamos, Francisco. Este informe simplemente viene a ratificar lo que este grupo de concejales durante 4 años le ha venido diciendo a la comunidad, de que esta administración hace mal las cosas. Y queda totalmente ratificado con el informe de Contraloría, un sumario contundente que deja muy mal parada esta administración, que va a quedar en la historia de Hualpén, y que los concejales siempre hemos dicho la verdad, y bajo este contexto siempre hemos defendido los recursos municipales y que las cosas se hagan bien. Simplemente quiero decir eso, que este fallo es un fallo contundente, que da a favor del cuerpo de concejales, que durante 4 años hemos venido denunciando un montón de actos irregulares de esta administración. Francisco, bueno, vos de parte de los concejales, lo cierto es que, claro, del municipio me escriben en este momento y me dicen que ya se interpuso este recurso que te mencionaba anteriormente para esclarecer los hechos. Ya se habría realizado esta acción para ver, por supuesto, y contraponer lo que dice la Contraloría en ese informe de Francisco. Sí, ahora cuando uno es muy crítico con lo que proyecta el municipio de Hualpén, uno no está tomando partido con ningún bando acá, qué sé yo, con la alcaldesa o con el consejo. Uno lo ve en cuanto a lo que los vecinos de Hualpén están recibiendo con este tipo de noticias que no son nuevas. Ya evidentemente que esto no le hace bien a la comuna hualpenina, que tiene muchos problemas de empleo, seguridad, lo del COVID, delincuencia, en fin, un montón de cosas que preocupan a los vecinos de Hualpén, que quisieran escuchar otro tipo de noticias de la comuna. Las noticias positivas las hemos destacado generalmente en el marco de la pandemia, hemos estado conversando con la alcaldesa en reiteradas ocasiones, pero acá está Contraloría de por medio, y cuando está Contraloría, ojo, que prácticamente, y cuidando nuestro ordenamiento jurídico y nuestra transparencia como país, prácticamente nadie pone en tela de juicio el trabajo de Contraloría. Por lo tanto, ojo con esa situación también. Pero bueno, la alcaldesa ahí tiene sus argumentos, los va a poner en la mesa, niega las irregularidades, pero eso pasa cuando se trabaja con la pareja, Javiera. Es súper complicado esto, no es que pase acá en Hualpén nomás. Han habido casos de alcaldes con parejas, diputados, qué sé yo, que la secretaria acá, que trabaja con el primo, con la hermana. Se ha dado esto, pero es ahí, en ese tipo de relaciones laborales, donde hay que tener mucho más cuidado, pues, Javier. Sí, acá lo que se acusa básicamente es una falta de probidad, y ojo que el informe dice claramente que las conductas son cuestionables a Mario Gutiérrez, no hacia la alcaldesa. Dependería, entre comillas, una sanción específica, dependería básicamente de los concejales si hubiese una sanción hacia la alcaldesa de Hualpén. No lo señala así la Contraloría. Entonces estaría en manos del Consejo si que lleva alguna acción más adelante sobre esta situación que se denuncia o que se conoció en las últimas horas respecto a la administración actual de la comuna de Hualpén.
Muy bien, Javier, vamos a estar atentos a lo que pasa en la comuna hualpenina con esta nueva polémica entre el Consejo Municipal y la alcaldesa Catherine Torres, que al parecer vuelven a las funciones los alcaldes, ¿cierto? Por un periodo corto, antes de que ya se nos venga encima la elección. Sí, al parecer ya volverían. Es un tema que, recordemos bien, estaba muy cuestionado de parte de los alcaldes que iban a la reelección, porque eran finalmente ellos los que más conocían el municipio y mientras no se realizara la elección. Los que estaban discutiendo, claro, eran los que no tienen la misma tribuna, por supuesto, y también optaban por el señor municipal. Sí, cuando retiraron el árbol, en el caso de Talcahuano, que nos despachaba Natalie, el sábado andaba el alcalde Henry Campos. Ya, así que volvieron, pero es por un tiempo. Ya esto en la reagenda que se armó luego de la postergación de las elecciones. Muchas gracias, Javier Monsalves, por este informe. Hablamos, Francisco, que esté muy bien. Chao, chao. Ahí estaba Javier con una polémica más del municipio de Hualpén entre la señora alcaldesa y el Consejo Municipal. Estamos a la espera de una entrevista, ya la tenemos conectada a Joana Pérez, diputada de la Democracia Cristiana. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco, muchas gracias por este espacio. Diputada, estamos muy atentos a lo que va a pasar en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja, en los próximos días. Empecemos por esto del tercer retiro. Sabemos que usted tiene una opinión muy particular, que ya la ha comunicado en otras ocasiones, pero hay un interés en lo que va a suceder respecto a ese tema esta semana. Así es, nosotros hemos conversado como bancada en materia del tercer retiro. Ustedes saben que no es de orgullo el tener que lidiar en esta pandemia con los recursos de los propios trabajadores. Sin embargo, el gobierno ha dispuesto bonos y beneficios que son muy focalizados y no llega a todos y todas las personas, y por lo tanto esas personas que han quedado fuera nos han pedido la posibilidad de tramitar este tercer retiro. Y lo hemos visto, lo hemos consensuado. Tratamos de instalar con el gobierno una renta básica universal de emergencia, pero el gobierno se negó, ¿ya? Y siguió en la lógica. Entonces no nos queda otra alternativa, porque estas personas que nos piden el tercer retiro son personas que tienen pymes, que tienen comercio, que les ha ido mal, que ya están quebradas, y que probablemente algo les queda en sus fondos y con eso pueden paliar de esta crisis económica. Así que hoy día se está analizando esto, el jueves vamos a votarlo en la sala y sin duda, como acá, vamos a apoyar el tercer retiro. Usted ha ido cambiando su opinión, hace un tiempo manifestaba sus reparos en torno a esto del tercer retiro. ¿Es justamente por la falta de respuesta en esa lógica del gobierno que usted finalmente apoyaría este retiro? Así es, Francisco, yo lo dije, no, a mí no me gusta esta fórmula, y menos cuando hay personas que quedan fuera porque no tienen recursos, ¿ya? Por eso, desde un inicio, más o menos de marzo, abril, mayo, comenzamos a instalar la renta básica universal de emergencia, o sea, que todas las personas pudieran tener acceso a aquella si lo necesitaban, de manera universal. Y el gobierno no ha querido. Entonces, hoy día nos volvemos a interpelar al gobierno. Lo hizo nuestra presidenta del Senado, Yasna Proboste, lo hizo nuestra presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, y nuestra bancada, y el gobierno se volvió a negar, ¿ya? Y pudimos mejorar, sin duda, incorporar los rentas vitalicias, que no tenían nada, pero algo muy mezquino, un bono de 100.000 pesos con un crédito solidario, incorporar a los del antiguo sistema INP, y personas del mundo de la cultura, pero lamentablemente, aún así, ¿cierto? Esto es un segmento muy restringido de personas y hay otras que siguen no teniendo apoyo. Y por eso es que lo hemos conversado, lo hemos consensuado. Nuestra candidata presidencial, Jimena Rincón, también, ¿cierto? Hemos llegado a la conclusión como partido que vamos a apoyar el tercer retiro. Sí. El diálogo entre la oposición con el gobierno ha sido muy difícil en este periodo. ¿Usted cree que la llegada del señor Patricio Melero al Ministerio del Trabajo y Previsión Social puso nuevamente en problemas esos acercamientos que quizás son tibios pero que se podían dar, pero de inmediato él llegó con una postura en contra del tercer retiro y él hablaba de que esto tiene que ser costeado por el Estado, pero justamente es el Estado, que en este momento la cabeza del Estado es el gobierno,
el que ha sido criticado por la oposición, de que si, a ver, si el Estado acá tiene que ponerse, no se ha puesto. Así es, Francisco, yo creo que eso es solamente palabras, ya lo que él dice que el gobierno se tiene que poner. Llevamos más de un año y el gobierno no ha sido capaz de dar algo integral. Todos sabemos lo que pasó con los bonos, ¿ya? Y hoy día el gobierno, para frenar el tercer retiro, envía un proyecto en conjunto, bonos y mejoramiento del IFE. Y en ese instante aún sigue siendo insuficiente. Por eso decíamos, eliminemos estos beneficios, reconozcamos que son muy focalizados y trabajemos en una renta básica universal. Ahí tuvo la posibilidad el gobierno, Melero y quien sea de este gobierno, en mejorar aquello. Y no lo hizo. ¿Ya? Ahora, lo que está haciendo Melero y lo que hizo el gobierno en poner a Melero, que era un diputado de la UDI, duro, que ha estado ahí, ¿cierto?, como no entendiendo lo que pasó con el estallido social, no entendiendo las ayudas que necesitan las familias en cuarentena, en pandemia. Entonces pone a alguien, cuando ya resta menos de un año de este gobierno, en una reforma que primero, en materia de pensiones, la Cámara la había mandado hace ya casi 2 años. ¿Cómo estaba esa reforma? Muy breve. Las personas, los hombres subían un 20% ya y las mujeres un 30% ya sus pensiones. Pero por esta ideologización de no más AFP, a la DC la trataron muy mal y dijeron que habíamos negociado con el gobierno, pero era la urgencia que necesitábamos mejorar. En el Senado se estancó y estuvo más de un año y tanto, y la ministra Saldívar estaba a puertas de sacar algo, ¿cierto? Teníamos las cooperativas de pensiones, que es un proyecto mío, lo habían recogido, había competencia, había mejora, pero el gobierno dice, y yo creo que esta es la lógica, si sigue sacando pensiones, ¿cierto? El tercer retiro, no hay proyecto de reforma de pensión, si siguen sacándole a los fondos. Entonces, esa es la lógica de este gobierno. Y más allá de que esto es inminente, porque además personas de Renovación Nacional y también del oficialismo van a apoyar el tercer retiro, y hoy día lo que estaba haciendo Matías Walker, que lo acaba de anunciar, es buscar una fórmula para que el gobierno no vaya al TC, o sea, alguna fórmula también dentro de la propia Constitución, ¿ya? Porque creo que lo que ha hecho el gobierno y figuras como Melero, de que van a ir a un tribunal constitucional, es seguir obstaculizando algo que ya es inminente de aprobación, y es torcerle la mano también a una posible solución en pandemia, donde estamos con los índices muy, muy complejos en esta pandemia y no vemos mejoría. Ya, en términos Entonces, el gobierno no asume su responsabilidad política en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Brevemente, antes de cambiar de tema, está en términos de ayuda social la prórroga de la ley anticorte, ¿cierto? Que ahí usted tiene una participación importante. Sí, yo fui la autora inicial de esa ley y créame que veo, trabajando el postnatal de emergencia, que también soy autora, y otros temas, es la única ley que logramos sacar de manera universal. O sea, lo que buscábamos es que no se corte la luz, el agua, el gas. Queríamos telefonía e internet, 5 servicios, pero el gobierno nos vetó esos 2 servicios al último minuto y quedamos solo con 3. Pero aún así, eso ha servido, porque no tienen un sistema de incobrabilidad tan tremendo, sino como un 10%. Pero ¿qué hace la familia? Dice, mire, estoy comprar alimentos, pagar la luz este mes, prefiero comprar alimentos, y lo que está haciendo, ¿cierto?, tiene un espacio para ordenarse. Cuando recibe un bono, una ayuda, ¿cierto?, puede pagar la luz, el agua, y así se va ordenando. En general, la familia chilena quiere pagar, tiene responsabilidad, y sabe que esto además no es incobrabilidad, sino que en el fondo no es, aquí no estamos nosotros olvidando el pago. No, sino que solamente darle tiempo. Nos gustaría condonar deudas, sin duda, a las familias más necesitadas, pero no podemos porque no tenemos esa iniciativa. Por eso esta ley, que se ha renovado una vez y que deberíamos renovarla por segunda vez, esperamos verlo esta semana también. Francisco. Sí, y respecto a la pandemia propiamente tal, para ir a ese tema, hemos tenido semanas que son peores que las anteriores y así nos damos vuelta y parece que esto no tuviera techo, con 9.000 casos hace pocas jornadas a nivel país, con la ocupación de camas que sigue aumentando, la campaña de vacunación avanza, todavía no se ven sus efectos, y hay quienes piensan en la oposición, diputada, y le voy a preguntar derechamente, que acá se necesita un cambio de liderazgo. ¿Cree usted que el ministro París debiese dar un paso al costado? Mira, nosotros no somos de la idea de solamente
pedir salidas de ministros sin buscar una solución, ¿ya? Pero estamos en una situación crítica, ¿ya? Y lo que sí hemos propuesto como Democracia Cristiana es buscar una nueva gobernanza, no solo un ministro, sino una gobernanza donde se escuchen al Consejo de Expertos, que todos estos consejos, la verdad es que el gobierno ha sido bien relativo la forma de escucharlo, al colegio médico, a los comités COVID, ¿cierto? A todos estos espacios donde incluso está la sociedad civil, los alcaldes, todo, y especialmente salud, y el gobierno no ha querido escuchar, y en nuestra región tampoco. O sea, nosotros hace como 2 o 3 meses que no tenemos ninguna reunión con el intendente en materias de COVID, de la mesa COVID. Y yo converso con el presidente del colegio médico y tampoco son escuchados en su totalidad, ¿ya? Y esto es a nivel país. Entonces lo que hemos dicho, busquemos una gobernanza distinta. Y el gobierno tendrá que evaluar si París lo está haciendo bien. Nosotros probablemente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Acusarlo constitucionalmente. Es una forma compleja en una pandemia donde estamos con los pics, ¿cierto?, más complejos. ¿Lo tendremos que evaluar? Lo evaluaremos como oposición, pero hoy día la Democracia Cristiana no ha pedido la salida del ministro, pero sí un fortalecer la gobernanza, o sea, que pueda estar salud, que pueda estar social, que pueda estar economía, porque tenemos cuantas pymes con las medidas que son muy contradictorias, donde tenemos el tema del comercio esencial, pero además las pymes están agobiadas y quebradas. Entonces hay mucho más que hacer, no solo tomar medidas, ¿cierto? Y estas cuarentenas, muchos expertos han dicho que ya no sirven. Entonces hay que buscar otra estrategia, reforzar la vacunación, el trazado también, lo hemos pedido, más recursos para el trazamiento, para lo que se hace en trazabilidad. Sí, hoy día la Confusam también ha dicho, mire, por favor escúchenos, y si no también ellos van a irse a la paralización, porque es la única forma de que este gobierno entiende y escucha. Sí. Para terminar, las proyecciones muchas veces se han equivocado, ¿ya? Y lo que se pensaba en un inicio se proyectaba para tal semana, para tal mes, no es así, ha sido peor. Le pregunto, ¿usted confía en que se van a llevar a cabo las elecciones a mitad de mayo como se ha programado? Yo creo que es complejo, nadie en el posponer las elecciones... O sea, ¿no descartaría una nueva prórroga? O sea, nadie fue capaz de dar una nueva fecha. Es complejo una nueva prórroga, pero las condiciones sanitarias mandan. Yo espero que con todas las medidas que se han tomado de restricción, de vacunación masiva, que de los adultos mayores están menos complicados, ¿cierto?, que los más jóvenes, podamos de aquí evaluarlo dentro de una semana más, ¿ya? Y ahí tomar una definición. Sabemos que las leyes, cuando el gobierno quiere sacar una ley y le pone urgencia, las leyes salen muy rapidito en 3 días. ¿Ya? Pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es qué está haciendo el gobierno para un todo, para cuidar a la población, para posponer elecciones y ojalá entender que esto es un proceso democrático, que Chile necesita también renovar sus autoridades en un proceso constituyente, donde queremos entender que también el gobierno no quiere obstaculizar aquello. Entonces aquí hay un todo y tenemos que ser capaces de tomar esas decisiones como un todo, ¿ya? Y para eso se necesita diálogo, se necesita buena voluntad, nuestra bancada la ha tenido, ¿ya? Y por tanto que todos los actores, y especialmente los sanitarios, lo social, no se anteponga o no anteponer lo político a esto, a lo sanitario, lo social y lo económico, pensando en las personas que lo están pasando tan mal hoy día. Muchas gracias, diputada Joana Pérez, por conversar con TVU Noticias. Muchas gracias, Francisco. Vamos a estar atentos a lo que pase esta semana en el Congreso, principalmente con la discusión del tercer retiro. Ya lo escuchó prácticamente, esto ya tiene mayoría para hacer ley. Tiene que pasar por la Cámara de Diputados, luego por el Senado, pero incluso tendría los votos, tal como pasó en el segundo retiro, de gente del propio gobierno, de Chile Vamos. Estamos cerrando ya las noticias, hoy más cortitas, hasta el mediodía. Mañana volvemos a nuestro horario normal de 11 a 1. Muchas gracias, los espero por mi parte en vivo, a las 4:30 en la teleentrevista para seguir analizando lo que es esta pandemia en nuestro país y la región del Biobío. ¿Qué dije yo? Me equivoqué, en puntos de vista, puntos de vista. Ahora volvió Puntos de Vista, con 2 invitados a diario, así que vamos a estar en Puntos de Vista con el tema de la pandemia. Chao, muchas gracias.